Chicos y chicas, bienvenido a Aroma de un Gaditano. Como me veis, estoy en tirantes y esto es debido a que estamos pasando por una ola de calor impresionante. Estamos en agosto, yo vivo aquí en Andalucía, en Cádiz concretamente, y bueno, aquí estamos rodeados de agua, estamos pasando por temperaturas muy altas, el calor es húmedo, aparte tenemos levante, un viento de levante, que es un viento cálido en esta zona. Y la verdad que estamos ahora mismo con las peores condiciones que puede existir para que un perfume te perdure en la piel. Por lo menos aquí en Cádiz. Entonces, viendo esto, había pensado en ofreceros un vídeo en el que hablo de un perfume en concreto, recién lanzamiento 2025, de una casa importante francesa, que reúne, vamos, me ha sorprendido el rendimiento que tiene y la sensación olfativa que transmite en estas condiciones, ¿vale? Porque lo llevo usando durante todo este tiempo de calor, llevo usando y la verdad es que rinde de locos y tiene una percepción olfativa, una sensación olfativa súper agradable. Así que chicos, concretamente refrescante. Estamos hablando de un cítrico aromático perfecto para estas condiciones de temperatura y ambiente. Chicos, si queréis saber qué perfume es y conocer rendimiento, sensación olfativa y resto de cosas que os pueda interesar acerca del perfume, quedaros después de la intro que hablamos del perfume en concreto. Bueno chicos, soy David, bienvenido a Aroma de un Gaditano. Como ya he comentado anteriormente, antes de la intro, vamos a hablar acerca de una fragancia que considero que es perfecta para las condiciones actuales en las que estamos. Es decir, estamos pasando por una ola de calor, estamos pasando por muchísima calor, la situación en la que yo vivo es Cádiz y estoy rodeado de agua, por lo tanto es un calor húmedo y aparte para más tocahuevos, ¿entiendes? Pues tenemos un viento de levante asqueroso, ¿vale? Es decir, que te da una sensación térmica todavía más de calor y son las peores condiciones que tú puedes llegar a tener para poder aplicarte un perfume, porque aquí te echas cualquier perfume y automáticamente te dura 3 horas, 4 horas como mucho, porque se volatiliza con la calor y con el viento. Entonces, no hace mucho he recibido un perfume nuevo, he estado probándolo en estos días de calor y me ha sorprendido su rendimiento y su percepción olfativa o su sensación olfativa o la sensación olfativa que transmite el perfume. Y la considero perfecta, un perfume perfecto para este tipo de condiciones. Hasta ahora, hasta hoy en día, para mí el perfume que yo usaba para poder pasar los días estos de calor con una sensación refrescante en la piel y un olor refrescante era Torino 21. Con el albahaca, la menta, la parte cítrica que tiene. Es una fragancia buenísima, con un rendimiento buenísimo, con una proyección buenísima y con una estela buenísima. Entonces era mi fragancia para este tipo de condiciones. Pero es que ha aparecido la fragancia de la que os voy a hablar ahora. Y chicos, tiene un rendimiento semejante a Torino 21. Ojo, no es una fragancia que tenga una proyección de locos ni una estela de locos como Torino 21, pero en cuanto a duración, proyección y estela es bastante buena. Así que chicos, vamos a hablar acerca de la fragancia de Aomac de Lumari. Esta fragancia, chicos, es un pelotazo de fragancia. Vamos a hablar primero de las notas olfativas que tienen, ¿vale? La fragancia, y posteriormente os voy a explicar por qué considero que esta fragancia es perfecta para este tipo de condiciones. Así que chicos, vamos a empezar con las notas. Vamos a ver lo que declara Lumari acerca de Aomac, que por cierto, esta fragancia es una creación de Cristian Provenzano. Aomac en su salida tiene naranja amarga, mandarina, jengibre, menta, mojito, cardamomo y salvia. En sus notas de corazón tiene jazmín, neroli, pimienta, rosa de Marruecos. Y en su base tiene ámbar, pachuli y vetiver. La sensación olfativa que transmite
Aomac es una sensación refrescante, ligeramente limpia y jabonosa, ¿vale? En su salida. Y a lo largo del perfume, la percepción que vas a tener tú de la fragancia es una fragancia refrescante que se va a volver un poquito más terrosa. La salida de una mandarina fresca, ligeramente limpia por las notas florales blancas que tiene en sus notas de corazón, con un toque ligeramente jabonoso dado por la parte desde las rosas. Y que a medida, como ya he dicho, va evolucionando la fragancia en sus etapas final, ¿vale? Se vuelve un poquito más terrosa, incluso un poquito más masculina. Pero es una fragancia que puede usar perfectamente cualquier chica. Es una fragancia súper gustosa, es decir, una fragancia que la gente que te percibe el olor, que te percibe la fragancia, le gusta, porque es refrescante, huele limpio. Es una fragancia que no es que sea un Bismuth, porque esta fragancia no es un Bismuth. No pensé que una fragancia que llene habitaciones. Tiene un performance bastante bueno, es decir, tiene lo que más destaca de esta fragancia es la duración. Vamos, estamos hablando que es un extracto de parfum. En cuanto a proyección y estela, es una proyección y una estela moderada. En cuanto a ocasiones de uso, es una fragancia que es súper versátil, es una fragancia que podéis llegar a usar tanto para ocasiones informales como para ocasiones formales. Cuando busquéis sentiros bien, frescos, ¿vale? Sentiros limpios, en este tipo de condiciones de temperatura, que es súper difícil encontrar eso en una fragancia. Es decir, tú durante 8 horas vas a estar oliendo a limpio y fresco, a una mandarina súper refrescante, con un toque limpio y ligeramente jabonoso. Espectacular durante 8 horas. Y la persona que se te acerque a ti en una burbuja personal tuya, de aproximadamente medio metro, 1 metro, te va a oler perfectamente. Así que, chicos, es una fragancia con un rendimiento para mí espectacular para estas condiciones, que simplemente Torino 21 es la única que me hace ese trabajo. Y actualmente, mira, pues ya tengo otra con la que ponerle los cuernos a Torino 21, ¿vale? Así que, chicos, para mí perfecto. Podríais usar también en condiciones de temperatura más favorables, perfecto, pero obviamente no es un perfume que yo usaría ni en otoño ni en invierno. Primavera y verano, especialmente condiciones extremas de temperatura, esta fragancia rinde de puta madre. Así que, chicos, os la recomiendo totalmente para el verano y la primavera. Y si queréis una fragancia que os aguante estas temperaturas, que parece que estamos en el infierno, pues, chicos, esta. Os voy a dejar un enlace al final del vídeo para otro vídeo en el que hablo de 4 perfumes, ¿vale? Que podéis tener o que podéis adquirir para este tipo de condiciones en las que estamos. Temperaturas altas y primavera-verano. Así que, chicos, si queréis ver los 4 perfumes de los que os recomiendo para este tipo de temperaturas, catar el siguiente vídeo, quedaros y pinchar el siguiente vídeo, que creo que os va a gustar. Por lo menos os va a dar una idea o 4 alternativas a poder usar en este tipo de condiciones en las que estamos. Un saludo y cogeros por la sombrita.